el sentido de la vida y la felicidad. Voy a presentar 3 reflexiones muy sencillas, pero absolutamente profundas en la obtención del equilibrio de las personas. Y las voy a presentar desde la experiencia de día a día, trabajar y convivir con dificultades, con tragedias, con pérdida de libertad, con sufrimiento, con enfermedad, en el convencimiento de que podemos ser felices y con el mensaje de que hay que aprender y hay que entrenarse a ser felices. Y tenemos la certeza de que nuestra vida importa, es muy útil y es necesaria para que los rodean. Y lo que nos rodean van a formar un cuerpo, una historia de salvación, un pueblo en el que conseguiremos caminar hacia la eternidad. Porque no podemos ser simplemente sencillos. Desde la humildad y desde la solidaridad que da el compartir y el caminar juntos, podemos ser felices en comunidad y camino de la eternidad. Pero la tercera idea fundamental es que sin vinculación afectiva, sin estilos de apego, sin experiencia de fraternidad, esto no es posible. ¿Y cómo nos entrenamos? ¿Y cómo podemos aprender a ser felices? Pues a veces el ver negativamente lo que ocurre a nuestro alrededor puede ser una ayuda. Existen multitud de estudios científicos, multitud de experiencias, y yo mismo en el día de hoy pues vengo de una tribulación tremenda, de un sufrimiento grave, de ver a niños pequeños manipulados por el dios Mamona, por el dinero, y cómo se aplican protocolos y se desprecia la vida del pobre y no se tiene misericordia. Pues hoy lo que sabemos es que el maltrato va a generar una respuesta cerebral, va a romper los circuitos de conexión del cerebro, va a anular el circuito cerebral de recompensa y por lo tanto va a destruir una parte de nuestra importante máquina de relación, que es la que criba el bien y el mal para ayudarnos a crear esta situación de felicidad en solidaridad, en compartir, en misericordia, en fraternidad. Y desde esta situación de pobreza y de petición de misericordia es donde aprender a ser felices implica pertrecharse de energía. Es el buen trato y la energía positiva el antídoto para reconstruir ese cerebro, esas bases neurobiológicas de la felicidad. Es el cerebro para generar endorfinas el que va a ayudarnos a salir adelante de la mano de nuestros hermanos. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia viene de la vinculación ligada al apego. Y el apego no es más que la fuente de vitalidad que la especie humana, como participación de la eternidad, conlleva desde sus genes a toda su trayectoria. Y la vinculación consiste en sentirse queridos, sentirse importantes y sentir que los demás nos necesitan, porque nosotros caminamos con ellos. Y la vinculación genera cerebros en red, genera biosincronías biológicas, pero genera fundamentalmente comunidad, el que todos participan de lo que tienen los demás y nadie pasa necesidad. No es meramente un reparto artificial de lo material, sino es un caminar juntos en la dirección de la eternidad. Dirían los autores clásicos, Harris entre otros, que nos encontramos ante la experiencia del yo estoy bien, tú estás bien, y que esa experiencia de misericordia hace que la conexión entre los hermanos garantice esa fraternidad de hacer un mundo nuevo. Y eso anula el trauma, anula la falta de vinculación, anula la injusticia, la codicia, las fuentes de odio y de enfrentamiento en los que vivimos.
Y si la carga de energía tiene que ver con sentirse querido, tiene que ver con que lo que tú haces no solo te da satisfacción a ti, sino te da satisfacción a tu comunidad, a las personas que caminan contigo. Esto se hace con unos objetivos y con una finalidad en la existencia. Y esta finalidad es la eternidad, es la fusión con el único amor que existe, que es el que genera la vida y el que nos mantiene en esta caminar de misericordia. Tradicionalmente, en todas las escuelas europeas de pensamiento, se hablaba de la Iglesia militante, de la Iglesia purgante, de la Iglesia triunfante. Por lo tanto, nosotros vamos más allá de lo material y sabemos que tenemos un destino para la eternidad, en el que la felicidad, el perdón, la misericordia y la fraternidad van a ser el lazo de unión de todos aquellos que queremos ser felices. Y eso empieza ya en la tierra, y eso empieza en la meditación, y eso empieza en la oración. Como también sabemos por el trauma y el maltrato que el infierno empieza aquí en la tierra. Y personas con odio, con apego al dinero, con necesidad de odiar a todo el que les rodea, pues necesitan de alguien con misericordia que les abra una ventana a ser queridos, a sentirse en fraternidad. Y por el contrario, el introducirse en la meditación, en la conciencia plena, en observar, pensar y sentir de las cosas espirituales, va a transformar nuestro cerebro, nuestra existencia, pero también nuestro caminar. ¿Y hacia dónde vamos a meditar? Hacia las maravillas de la creación, al servicio del hombre para hacer la Pascua. ¿Y qué será la Pascua? La Pascua es la tradición entre la muerte y la vida, entre la tristeza y la alegría, entre el dolor y el sufrimiento y la felicidad. Y eso siempre es en fraternidad. Y siempre es un destino universal. Y es un destino en el que todos tenemos nuestro sitio. Y este es el sentido. Viktor Frankl, en campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, introduce una serie de pautas de tratamiento en las que dicen que para ser feliz hay que haber sentido el sufrimiento y haber sentido el sufrimiento de los demás. Y eso es así. Las enfermedades que cursan sin dolor son enfermedades que causan un riesgo vital grave. Y por lo tanto el dolor es consustancial y el sufrimiento en la vida. No podemos evitarlo, pero el dolor no es una finalidad. El dolor es un tránsito, es una prueba, es un camino hacia esa felicidad. Y esa felicidad se contagia, esa felicidad se entrena, esa felicidad se fabrica. Hay estudios realmente fascinantes de cómo los estilos de apego, la vinculación en las distintas fases de la vida, pero sobre todo en la infancia y en el cuidado de los niños, van a condicionar el tipo de amistades, el tipo de éxitos laborales, el tipo de tranquilidad, el tipo de paciencia, de tolerancia a la frustración, de positividad y, en definitiva, de progreso y creatividad. Y no es un determinismo biológico, es meramente un elemento más en el que nuestro cuerpo no es más que un templo, es un espacio físico que compartimos en un mundo corporal, pero que tiene esa capacidad espiritual de trascender con todos los que nos han precedido y con los que vendrán luego, en una dinámica que Teilhard de Chardin comentará como cósmica, en una imagen realmente de un pueblo con funciones, con características, con limitaciones, pero con aportaciones diferentes. Termino con las 3 ideas fundamentales. Podemos ser felices, pero hay que aprender y nos tenemos que entrenar. Sentir que somos importantes y nos quieren es la base del apego y la vinculación. Es la gasolina, es la energía, es la electricidad, es el calor. Es el camino encarrilado en la construcción de nuestra biografía. Y eso es en un pueblo, eso va a ser en comunidad, eso va a ser en fraternidad, eso va a ser en compartir, en tener misericordia,
en tener solidaridad, en tener la sensibilidad con aquel que sufre, porque desde el sufrimiento vamos a pasar a la felicidad. Y que no hay límites para la humanidad, que el progreso es un progreso que tiene espiritualidad, que tiene en la meditación, que tiene en la reflexión, que tiene en el compartir, que tiene en el poner lo que tú no tienes a disposición de los demás. Y que eso es encontrar la paz, es explorar el mundo, es progresar, es compartir tareas comunes, es servir y es, en definitiva, la neurobiología de las relaciones interpersonales. Y ese es el éxito del sentido de la vida. Desde nuestra biografía, con nuestros hermanos, vivimos la felicidad y compartimos lo que tenemos para salir del sufrimiento a aquel que lo necesita. Muchas gracias.